Hola, bienvenidos a un nuevo curso de Power BI y del lenguaje DAX. En esta última unidad estaremos viendo cómo utilizar y hacer los cálculos para obtener las variaciones. En esta unidad entonces estaremos viendo la sugerencia que brindamos para calcular siempre las variaciones y diferenciarla de las participaciones. También miraremos en el lienzo cómo utilizamos la inmovilización de los cálculos para compararlas en el tiempo, ya que las variaciones tienen que ver con las variaciones contra el mes anterior, el trimestre móvil, el año anterior. Y para esto es importante, primero, entender cómo se calculan las funciones de inteligencia de tiempo, pero ya avanzando en el tema de cómo inmovilizamos los valores para comparar este mes contra el mes anterior, etc. El, Son aspectos fundamentales porque con esto ya se adquieren las habilidades fundamentales para hacer informes y reportes profesionales. Muchas gracias y espero verlos en los siguientes videos. Agradezco los nuevos temas de sugerencias que tengan sobre el curso. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a una nueva unidad en el proceso de aprendizaje del lenguaje DAX para usar en la plataforma Power BI y en la generación de informes de inteligencia de negocios. En esta oportunidad vamos a estar trabajando el complemento de la tabla de KPIs, que son las variaciones. A diferencia de las participaciones en las cuales nos comparábamos contra una fila o contra un total, en esta oportunidad las variaciones siempre vamos a coger un valor para compararlo contra un comparativo de otro periodo. Puede ser el mes anterior, un trimestre anterior, el día anterior, el acumulado del año, el acumulado del año anterior, y unos muy útiles que vimos en la unidad de inteligencia de tiempo, que era el trimestre móvil y el acumulado del año, en Mobile Annual Total o el Mobile Quarter Total, como le dicen en inglés. Esto permite que seleccionando un solo mes podamos ver el comportamiento del trimestre y del año simplemente con el filtro del mes, y esta es la gran ventaja que tiene este tipo de análisis. Vamos a usarlos en nuestra presentación del lienzo que hemos observado. Es importante ver que en la construcción del lienzo hemos utilizado y nos hemos desprendido tanto del soporte que traíamos en las gráficas para mirar los valores, a pesar de que los traemos, pero lo hemos enriquecido y lo hemos complementado para que veamos cómo se puede tener una sola gran informe con todos los comparativos de diferentes periodos en una sola tabla. Bien, entonces primero es simplemente resaltar que en el tema de variaciones vamos a hacer énfasis sobre la resta que tiene el numerador del valor actual con respecto al valor base o anterior, y lo vamos a dividir sobre ese valor base, evitándonos trabajar con fórmulas que multipliquen por resten 1, etcétera. Simplemente es cuánto es este valor, cuánto era el anterior, y sobre el anterior, cuánto fue. Esa es la variación, es muy fácil de auditar. La vamos a numerar diferente a las participaciones para poderle hacer un mantenimiento más sencillo a los programas. Cuando trabajamos las variaciones, entonces utilizamos KPIs que nos permiten ver cuánto es la variación del acumulado del año, el acumulado del año o la variación durante el mes. Asimismo, pues complementamos nuestras tablas con años, meses, categorías, subcategorías, regiones para filtros. Tenemos un resumen del dato para ver qué es lo que estamos filtrando, y tenemos entonces las gráficas de los comparativos. En los comparativos tenemos tres que hemos preparado para esta presentación. El primero es ver el comportamiento contra el mes anterior. El segundo, ver el comportamiento contra el trimestre que terminó el mes anterior. Así vamos a ir comparando trimestres móviles, y vamos a mirar el acumulado del año contra el año anterior. Asimismo, para parte de unos filtros, podemos tener acá en subcategorías la variación contra los últimos 12 meses de cada mes, depende del filtro en el que nos estemos ubicados. Vamos a poder ver por regiones cuál ha sido la que mayor y menor
variación ha tenido y los productos. Las tablas inferiores vienen con el soporte al lado derecho de los datos con los cuales estamos obteniendo los valores. Y recuerden que en las gráficas, cuando obtenemos las tarjetas, siempre estamos utilizando en la zona de Tooltips incluir los dos valores del soporte. Recuerden cuando está seleccionada una tabla, me vuelvo, cuando está seleccionada una tabla, vamos a ir a la zona de Tooltips y estos valores que se agregan son los que nos están complementando ese porcentaje con que fue obtenido. Bien, al tener el ejercicio, simplemente vamos a mostrar que las fórmulas son muy sencillas teniendo en cuenta la indicación que se tiene para ver los diferentes porcentajes de variación. Veámoslos entonces, porcentaje de variación mes contra el mes anterior, simplemente utilizamos la función divide y en el numerador hacemos una resta entre el valor actual que queremos en la tabla con respecto al base o al que me estoy comparando. Y en el denominador, que sería la segunda parte de la fórmula, tenemos la base. Este punto y coma es el que maneja la división dentro de la función divide, y divide evita tener errores por datos que puedan estar vacíos o en blanco. Entonces, de la misma forma, se han hecho los cálculos para el trimestre y el acumulado del año anterior. Veamos acá, en el porcentaje de variación del trimestre móvil, lo mismo, una división que indica los últimos 3 meses, cómo los estoy comparando contra los 3 meses anteriores, y sobre esos 3 meses vamos a obtener las variaciones. Los KPIs que tenemos acá en el manejo simplemente utilizan este comando que lo vimos en el capítulo de gráficas. Simplemente usamos el resultado y depende de lo que queramos analizar. Si es por meses o por años, definimos, en este caso tenemos los meses, y en el objetivo de los porcentajes simplemente es un comando en ceros como cálculo básico en el cual el resultado ha sido comparado, y de esta forma si aumenta el valor va a ser positivo o si disminuye va a ser negativo. Así, entonces, por ejemplo, si nos ubicamos y seleccionamos, por ejemplo, el mes de mayo, vamos a ver ya el comportamiento en el 2007, el cual nos indica que en mayo se tuvo un 54% de mejora con respecto al mes anterior, 2.880.000 contra 1.865.000. Pero simultáneamente nos ubicamos en mayo y vemos que obtuvimos un 8.53, veamos acá si tenemos algo en los filtros, un 8.53 en mayo, con respecto al mes anterior, 6.309.000 contra 5.819.000, 8.53, y en mayo el acumulado del año contra el año anterior nos lleva un 39%. Fíjese, la variación de porcentajes depende de lo que se quiera evaluar. Por eso es muy importante con los usuarios finales tener claro cuando se quieren manejar estos esquemas cómo se está trabajando. Adicionalmente, vemos que para mayo, esos 2.880.000 de las ventas, al tenerlo filtrado, nos muestra cuáles fueron los productos que variaron más o menos para dar esa variación del acumulado del año. Aquí está comparando los últimos 12 meses de mayo contra los últimos 12 meses de abril, la variación que hubo en los meses y en qué subcategoría se hizo. El mismo efecto lo tenemos contra los trimestres móviles por regiones, y acá lo tenemos por el porcentaje, lo tenemos acá por productos. Quiere decir que de esta forma uno puede avanzar en el análisis y ver, por ejemplo, los componentes. Veamos qué pasó con los componentes. Y en los componentes nos muestra exactamente
Para el mes de mayo, que hubo una variación contra el mes anterior del 52%, el acumulado de la variación es 192. Veamos entonces el soporte de los datos en mayo. Me muestra que hay un 52% de crecimiento con respecto al mes anterior, 446 contra 292. Vemos en mayo que la variación del trimestre móvil nos da un 41%, pasando de 640 a 903, y en el acumulado de mayo un 192. El año anterior tenían 409 y se muestra un crecimiento enorme sobre esa categoría específica, en las cuales nos da una variación a nivel de subcategorías en los cuadros de carretera montaña. Podemos ver las regiones, cómo se han afectado. El ejercicio permite ahondar de una forma muy contundente ya los análisis que se quieren mirar para los diferentes comportamientos. Acá nos muestra cómo ha variado por regiones cada uno de los datos, y toda la información está disponible en el mismo lienzo, de tal forma que el usuario final se dedique más a interpretar, a estudiar, a indagar realmente sobre los datos, a buscar realmente dónde pueden haber estado los problemas más significativos que a primera vista no se dejan. Una forma muy interesante, muy práctica, bastante avanzada. Hay que preparar este tipo de informes para poder complementarlos y preparar muy bien los gráficos. Como complemento adicional, es simplemente entender de que, por ejemplo, acá cuando se seleccionó el mes, para mantener las tendencias, acá se bloquean las gráficas con este ejercicio para que no me filtre cada mes, sino aparecería una sola barra y no me dejaría ver la tendencia. Así, en caso contrario, como es lo único que está en el eje de las X, estos otros filtros de categorías, subcategorías, deben estar con la opción de que filtre la gráfica cada vez que se usa para analizarla. De esta forma se puede ver el comportamiento. Y por otra parte, cuando se selecciona una de las tablas, ella nos habilita un valor, perdón, acá en las variaciones. En las variaciones tenemos que cuando habilitamos, seleccionamos una de las tablas, vamos acá a seleccionar una de las tablas, el sistema habilita en las gráficas un pastelito que nos da el tema para que se reflejen los valores que tenemos significativos cuando algo se filtra. Vamos a ponerlo acá para un ejemplo. En algunos casos puede ser algo práctico, en otros no tanto, pero es importante que vean cómo cuando se filtra un valor, él refleja cuánto es resalta, hace un resaltado sobre los valores, pero esto puede ser práctico en algunos casos o en otros no. En este momento, como lo presento, prefiero las barras enteras para manejar cada uno de los filtros dentro del modelo. Entonces, vemos que el tema de las participaciones, el tema de las variaciones, ya nos permite entrar dentro de el control de los KPIs, que son los porcentajes que nos permiten ver las tendencias. Quiere decir que si vemos todo lo que hemos analizado hasta ahora, vimos que cómo generando un cuadro de mando, un cubo, perdón, que esté entrelazado y complementado con su tabla de tiempo, teniendo una claridad de cómo atrapar el valor parcial de los numeradores para hacer comparativos mucho más complejos, y teniendo claridad de cómo administrar los denominadores, vamos a generar una alta capacidad de generar porcentajes y tendencias para generar cuadros de mando profesionales que puedan usar al interior de sus empresas.
los invito a que practiquen con diferentes alternativas de visualización y puedan sacarle bastante provecho a este tipo de ejercicios. Muchas gracias. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que continúen viendo la siguiente parte de esta unidad o una unidad nueva si ya con esta termina. Y no olviden darle me gusta, suscribirse y recomendaciones adicionales para nuevos videos. Muchas gracias.